continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Mañana a las 5:30 de la tarde, primera reunión entre el presidente Duque y el presidente electo Petro. Gobierno entrante y saliente ya nombraron equipo para el empalme. Les explicamos quiénes estarán en las reuniones. Petro conversó con Nicolás Maduro sobre la situación en la frontera. El presidente electo anunció que restablecerá el ejercicio de los derechos humanos. Hay reacciones al anuncio de la frontera. Presidente Duque explicó que el paso está abierto y pidió que se combata el terrorismo. Entrevista. La vicepresidenta electa Francia Márquez explica en RTVC Noticias el papel de la mujer en el nuevo gobierno y los desafíos del próximo cuatrenio. Intensos movimientos en los partidos políticos que acomodan fuerzas de cara al próximo gobierno. Los liberales se unirían al pacto histórico. Exclusivo RTVC Noticias. Embajadores de Francia y Alemania piden que el gobierno entrante mantenga la implementación de los acuerdos de paz como se ha hecho en la administración Duque. Quiero decirle aquí a ustedes que ustedes acabaron con mi familia. Nuevo cara a cara entre víctimas del secuestro de las FARC y antiguo secretariado. Algunos reclamaron porque los extorsionaron aunque su familiar había sido asesinado. 2 señalados cabecillas de las FARC fueron abatidos por el ejército en Valle del Cauca. Dramática cifra. Subió el número de adultos mayores víctimas de muertes violentas. Drama en Usme, sur de Bogotá, por las lluvias. Familias del barrio Toca y Mita lo perdieron todo. Atención en Medellín, les contamos cómo fue el primer día tras el regreso del metro a operación. Siguen los problemas para pagar impuestos en Bogotá, largas filas y cientos de personas que no pueden pagar. En el mundo, tragedia por terremoto en Afganistán, 1.000 muertos y más de 1.500 heridos. Gran noticia para Colombia. Diana Trujillo fue nombrada jefe de vuelos en la NASA. Comandará el regreso a la Luna. En deportes, les contamos cómo llegan Nacional y Tolima al primer duelo de la gran final. Y esperen en oportunidades. Hay más de 500 vacantes para trabajos agrícolas en Cundinamarca. Y en Cultura hablamos de Jennifer López y del documental que tiene esa controversial frase en la que aparentemente se queja de compartir el Super Bowl con Shakira. Muy buenas noches, miércoles de muchas noticias políticas porque ya quedó conformada la primera reunión entre el presidente Duque y el presidente electo Gustavo Petro. Además, hay anuncios en varios frentes como las relaciones con Venezuela. Veamos primero lo relacionado con el encuentro. Será mañana a las 5:30 de la tarde en la Casa de Nariño. ¿Qué más se sabe? John López, buenas noches. Hola Patricia, muy buenas noches. Pues mire, este primer encuentro será después de que Gustavo Petro reciba su credencial por parte del Consejo Nacional Electoral que lo acredite como presidente electo de los colombianos. Otro dato es que ya está listo el equipo de empalme. Los designados por el gobierno entrante fueron Daniel Rojas, quien fue el director programático de su plan de gobierno, Carolina Corcho, que es politóloga y también investigadora de salud pública, y Mauricio Liscano. Mauricio fue senador y además integró la Comisión de Paz del Congreso de la República. Este proceso de empalme iniciará el próximo viernes 24 de junio a las 10 de la mañana. La primera reunión entre los presidentes entrante y el saliente de Colombia será mañana a las 5:30 de la tarde. A esa hora, Gustavo Petro llegará a la Casa de Nariño e Iván Duque lo recibirá. Ha trascendido que el encuentro será en el despacho privado y después habrá un recorrido por las instalaciones de la sede de gobierno. El presidente electo ya tiene equipo para el empalme. Daniel Rojas, Carolina Corcho y Mauricio Liscano. Hoy ya estamos con todo el equipo de empalme, alistando las tareas que son las inmediatas de entrega de informes del gobierno nacional, de mirar los puntos críticos. El equipo de campaña explicó el alcance de la evaluación que se hará en las reuniones.
Es necesario alistar las tareas concretas que permitan especificar cuáles son los puntos que se mantendrán, los que cambian y los que hay que empezar a construir. Petro les envió un mensaje a los mandatarios locales enfocado a, según dijo, uno de sus programas educativos. Les solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento. Rojas, Corcho y Liscano iniciarán las labores de empalme el próximo viernes a las 10 de la mañana en la Casa de Nariño. Bien, y por parte del gobierno Duque, ¿quiénes integran el equipo de empalme? Omar Hernández, muy buenas noches, adelante con esa información. Hola Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues estará en cabeza del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, también la jefe del gabinete, María Paula Correa, el director del DAPRE, Víctor Muñoz, y la directora de Planeación Nacional, Alejandra Botero. Todo está listo para el encuentro del próximo viernes. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció el encuentro entre las comisiones de empalme del actual gobierno con el electo. Hemos acordado reunión con la comisión de empalme designada por el presidente electo para este viernes 24 de junio a las 10 de la mañana en la Casa de Nariño. Seguimos trabajando por un proceso de empalme transparente, armónico e institucional. La jefe de gabinete, María Paula Correa, el director del DAPRE, Víctor Muñoz, y la directora de Planeación, Alejandra Botero, hacen parte de la comisión del gobierno Duque. Horas antes, el jefe al proceso de transición en la Casa de Nariño. Obviamente siempre los primeros días después del proceso electoral son días de organización, entendemos eso, pero estamos listos para empezar. Duque reaccionó al primer diálogo de Biden con el mandatario electo Gustavo Petro, exaltó las relaciones entre las dos naciones. Aquí tenemos que despersonalizar muchas veces esas relaciones, y así ha sido. Estados Unidos ha sido un aliado de Colombia y Colombia un aliado de los Estados Unidos. Hasta el momento se han confirmado la renuncia de por lo menos 5 embajadores en la ONU en Ginebra, el de Estados Unidos, el de España, el de Japón y el de Ecuador. Y mucha atención a esta noticia que nos llena de orgullo. La NASA acaba de nombrar a la colombiana Diana Trujillo como una de sus nuevas directoras de vuelo, junto a otras 6 personas. Trujillo es la única latinoamericana de este selecto grupo y, escuchen bien, comandará el regreso del hombre a la Luna. La ingeniera aeroespacial Diana Trujillo, nacida y criada en Cali, es una de los 7 nuevos integrantes del cuadro de directores de vuelo de la NASA. Este equipo se encargará de supervisar las operaciones de las misiones de la Estación Espacial Internacional, de la tripulación comercial y del programa Artemis. El presidente Iván Duque la felicitó desde su cuenta de Twitter por este gran logro. Nuestro saludo de felicitaciones a la ingeniera aeroespacial Diana Trujillo por su designación como directora de vuelo de la NASA para supervisar las misiones de la Estación Espacial Internacional y del programa Artemis. Su labor inspira a las niñas y jóvenes del país. Trujillo trabajó recientemente como supervisora del Grupo de Planificación y Secuenciación Integrada para misiones de superficie en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Antes se había desempeñado como jefa de misión para Perseverance, el vehículo explorador de la NASA en Marte, donde fue responsable del equipo de comando táctico del rover y del equipo que analizó la telemetría del robot para determinar su salud y su estado. Convertirse en director de vuelo de la NASA requiere años de estudio y dedicación, así como experiencia profesional en un entorno de mucho estrés que requiere una rápida toma de decisiones. Trujillo recibió la Cruz de Boyacá en 2021 y espera seguir cosechando más éxitos en la exploración espacial. Continuamos con más información. La policía en Chocó anunció nuevas estrategias para reforzar la seguridad del departamento. Busca así responder a los atentados a 2 mandatarios locales en los últimos días. El informe es de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. El comandante de la policía en el departamento del Chocó, Clauder Cardona, confirmó que en menos de 5 días, 2 alcaldes municipales de este territorio, el de Yoró y Medio Baudó, han sufrido atentados en la capital del departamento del Chocó. Eso al parecer por miembros de grupos ilegales que delinquen en Quito. Estos hechos al parecer tienen que ver con un constreñimiento para unas exigencias de una extorsión. Dijo el uniformado que los ilegales estarían exigiendo altas sumas de dineros a los mandatarios locales. También afirmó que estarían reforzando en los próximos días la seguridad de estos alcaldes. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Golpe a las disidencias de las FARC.
2 presuntos integrantes de este grupo fueron abatidos en una operación del ejército en Valle del Cauca. Conectamos ya mismo con Carlos Gutiérrez, quien nos tiene los detalles. Carlos. Hola Patricia, muy buenas noches. Sí señora, ocurrió en zona rural del municipio de Guacarí, esto en el sur del Valle del Cauca. De acuerdo con el argot popular del ejército, estos 2 hombres fueron abatidos en combates. Uno de ellos era conocido como alias Repollo. Se les indica de extorsionar y de reclutar a jóvenes para que hicieran parte de este grupo armado que tiene presencia en esta localidad y en otros municipios ubicados en el centro del departamento. Hombres de un grupo de élite del ejército se enfrentaron con integrantes de las disidencias de las FARC en el corregimiento Santa Rosa de Tapias, sector La Pileta, en Guacarí. Allí murieron 2 criminales. Alias Araño y alias Repollo. Este último sujeto es el tercer cabecilla y jefe de finanzas de esta estructura residual. Alias Repollo, responsable de adquirir material de guerra y logístico. Quienes cayeron en la acción militar delinquían en el centro del valle. El encargado de las extorsiones y reclutamiento del personal para esta estructura. Con la muerte en desarrollo de operaciones militares de estos 2 terroristas, en especial de alias Repollo, se afecta contundentemente el mando y control y las finanzas de esta estructura. Durante la intervención militar se incautaron armas de largo y corto alcance. La Defensoría del Pueblo advirtió que cada vez más adultos mayores son víctimas de la violencia. Entre enero y abril de 2022 registraron 1.176 muertes violentas. El aumento es de 13,9%. La violencia y el maltrato siguen afectando a los adultos mayores. Así lo manifestó la Defensoría del Pueblo durante el panel titulado Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Donde nos hablan de un proceso de envejecimiento y de vejez afectado por las violencias directas como la violencia intrafamiliar e interpersonal, entre otras tipologías de violencias. Entre enero y abril de 2022 hubo 1.176 muertes violentas de adultos mayores, es decir, aumentó 13,9% en comparación con el año anterior en el mismo periodo según Medicina Legal. Deben adoptarse todas las medidas que nos permitan proteger a las personas mayores y así poder ajustar y armonizar la normativa, el ordenamiento jurídico colombiano. El DANE estima que para este año hay alrededor de 7.400.000 personas mayores, algo más del 14% de la población total, 45% son hombres y 55% mujeres. Y hay alerta en el barrio Tocaimita, en Usme, sur de Bogotá, por el desprendimiento de una montaña que por culpa de las lluvias se está llevando varias casas. Las familias no tienen dónde dormir esta noche y no saben para dónde irse. Esto fue lo que quedó de Tocaimita, el barrio en el sur de Bogotá. Las fuertes lluvias arrastraron las viviendas construidas en Bareque y Tejas. La emergencia ocurrió cuando los habitantes del sector dormían. Luz Amparo Rodríguez lo perdió todo. Esta casa era mi futuro. Por medio de esto que algún día soñé en tener una vivienda digna, pero justamente por el cuestión de este deslizamiento por el invierno, que todas las casas se fueron al piso. Y es que estamos en una de las viviendas que colapsó en medio de las fuertes lluvias que se vienen presentando en la capital del país. Esta justamente es una de las habitaciones que se fue abajo de esta casa en medio de los deslizamientos por las fuertes lluvias en Bogotá. Pues sí, están durmiendo en el piso, los niños, todo eso, hasta en el mismo barrio están durmiendo. La solución que les brinda el distrito es un subsidio de arrendamiento. Sin embargo, no es inmediato y deberán estar allí por un buen tiempo. 20 días para poderlos dar una plata. Como todo el mundo sabe, un dueño de una casa no le va a abrir las puertas a uno porque sí. Las personas damnificadas pueden acercarse a la Secretaría de Hábitat y pedir asesoría en la Caja de Vivienda Popular para poder tener acceso a una vivienda. Hoy el Metro de Medellín operó de manera normal después de 6 días de interrupción del servicio. El tráfico de la ciudad mejoró y las largas filas en las estaciones desaparecieron. Ismael Tobón, vamos con usted. Buenas noches. ¿Cuál fue el balance de hoy? Importante señalar, Mateo, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes, pues un balance bastante positivo, no solamente en la movilidad por las avenidas de la capital antioqueña, sino también para cada uno de los ciudadanos, pues también tuvieron de alguna manera gran reducción en el tiempo de trayecto de sus lugares de residencia.
a trabajos, a los lugares también de trabajo. Aquí más detalles de lo que se vivió hoy en la ciudad. El sistema masivo volvió a funcionar de manera normal. Gracias a un trabajo 24/7, realizar unos llenos como paliativo y unas inyecciones de concreto fluido debajo de la vía férrea, en la zona de la falla, de la cobertura de la quebrada, la cantera. El servicio entre las estaciones Caribe y Tricentenario es normal y con ello miles de ciudadanos regresaron a su tránsito cotidiano por la ciudad. Con esta medida de pico y placa nos dimos cuenta el caos tan tremendo que hubo y nos damos cuenta que nos hace falta más infraestructura vial. Regresó el pico y placa, lo que ayudó a agilizar la movilidad en la autopista norte. Ya no hay filas para subirse a los buses ni para regresar a las estaciones del metro. Uno cogía bus malo porque el bus no tenía por dónde andar y el metro, pues los busetas no paraban. Continuará el monitoreo del resto de los puntos en riesgo a lo largo del recorrido del sistema masivo de transporte. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, hoy se originaron dos noticias muy importantes en el proyecto hidroeléctrico Ituango. La primera, hoy se hizo la instalación de la pieza del rotor. Es un elemento bastante importante que va en compañía de la turbina y que va a ayudar, por supuesto, para la generación de energía, especialmente en la casa de máquinas. Se estima que la energía y que la generación de energía empiece a funcionar a partir del mes de octubre. Además, hoy también se amplió la licitación para las empresas que están interesadas para continuar en la segunda etapa de la construcción de este proyecto muy importante de generación de energía para el país. Información que a esta hora les entregamos desde Medellín, Antioquia. Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias por su información, Ismael. Y siguen las eternas filas para conseguir recibos de pago, paz y salvos y liquidaciones de impuestos en Bogotá. Sergio Grandas, usted hizo todo el proceso, ¿cómo le fue? Patricia, muy buenas noches. Pues le cuento que estuvimos en uno de los superCADE de Bogotá, habilitados precisamente para atender todas las inquietudes que han tenido los ciudadanos frente a los impuestos de vehículos y predial. Estuvimos más de 5 horas en el CADE y finalmente pues no pudimos resolver el inconveniente que teníamos para pagar impuesto predial. Ha indicado la Secretaría de Hacienda que durante el día de hoy se atendieron a 2.700 personas en los superCADES y ya 1.070.000 personas han logrado acceder a la oficina virtual. Acudimos a las 5:30 de la mañana al superCADE de la carrera 30 a solicitar acceso a un recibo de pago del impuesto predial ante la imposibilidad de hacer el trámite virtual. Más de 400 personas ya hacían fila a esta hora de la mañana. Hasta las 7:30 logramos acceder a una sala de espera y luego otra fila para orientación. Más de 2 horas para acceder al turno. Este martes la Secretaría de Hacienda lanzó un plan de choque para atender requerimientos antes del viernes, cuando se vence el plazo del pago con 10% de descuento en el predial. Estamos atendiendo desde las 5:30 de la mañana y vamos a atender a la última persona, el último contribuyente que ingrese hasta las 5:30 de la tarde. Además se anunciaron que ahora no son 30 sino 71 los asesores encargados de la atención presencial. Pese a las medidas, las largas filas y las esperas no disminuyeron. 8:32 tenemos el turno 131.092. En la pantalla va apenas la atención en el 131.003. Finalmente, a las 10:50 de la mañana logramos acceder a la atención con un asesor, pero no pudimos acceder al recibo del impuesto predial por tener el predio con crédito hipotecario. Son las 10:58 de la mañana. Salgo del superCADE sin poder resolver mi situación. Ya son cientos las quejas por el nuevo proceso de liquidación, paz y salvos y pagos de impuestos. Antes nos llegaba el recibo a la casa o sencillamente se metía uno a internet y lo bajaba. Según la Secretaría de Hacienda, el recaudo hasta el 17 de junio ya ascendía a los 5.4 billones de pesos. Más de las regiones, porque en Huila hay expectativa por los avances en la construcción del megaproyecto de riego y drenaje Tesalia-Paicol. La obra debe ser entregada durante este año, después de años de retraso. Rafael Trujillo, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. Luego de 13 años de iniciada su construcción, la obra sigue estancada. El último avance es un estudio que dirá qué hacer con las obras civiles hasta ahora ejecutadas, varias de las cuales están inconclusas, entre las que se encuentran el sistema de distribución y la conducción principal.
El distrito de riego, que debería ser uno de los más importantes del país, corre el riesgo de quedarse por ahora como otro monumento abandonado. En este momento pues se están ejecutando alrededor de 3.300 millones en la actualización de los estudios y diseños. Estos están enmarcados dentro de la ejecución de la hoja de ruta proyectada desde el Ministerio de Agricultura para llevar a feliz término la culminación de las obras de este distrito. De terminarse, la obra podría beneficiar a más de 400 familias con la irrigación de más de 3.800 hectáreas de áreas cultivadas en los municipios huilenses de Tesalia, Nátaga, Ipaicol y Páez en el Cauca. Y el alto nivel del río Cauca, causado por las lluvias, continúa inundando los pastos que alimentan el ganado en Sucre. Esto golpeó la producción lechera del departamento. El siguiente informe es de Francisco Javier Barrios, periodista de la Radio Nacional. La noticia en Sucre tiene que ver con las afectaciones que sufre el 95% de las fincas que se encuentran en la subregión de La Mojana a raíz de las inundaciones ocasionadas por el río Cauca. Esto afecta a por lo menos 300.000 cabezas de ganado que no tienen dónde consumir pasto. El gremio de ganaderos suspendió además la producción de leche, dejando pérdidas millonarias. No tenemos pasto, la pastura se ahogó con la inundación que estamos afrontando por el rompimiento de carregato que no se pudo tapar. Ese chorro tiene más de 1 kilómetro de apertura y en estos días, entre ayer, anteayer, el río Cauca tuvo una creciente bastante impresionante. RTBC Noticias, conectados 24/7. Las autoridades del Quindío incautaron media tonelada de cocaína que era transportada en un camión cerca al Alto de la Línea. Más noticias de nuestras regiones en el siguiente panorama nacional. Transcurrió el primer día sin carro y sin moto en el área metropolitana de Bucaramanga. La jornada fue desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Alrededor de 600.000 vehículos dejaron de estar en circulación en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga. En Caquetá, en el más reciente informe de rendición de cuentas entregado por el Defensor Regional del Pueblo, Gerney Calderón, el funcionario destacó que del total de las quejas y denuncias que llegan a esta institución, la mayoría de los casos están relacionados con la falta de medicamentos, demoras en el agendamiento de citas y urgencias, así como en las remisiones de pacientes. La Policía de Tránsito y Transporte del departamento del Huila, en un operativo realizado en la vía que del municipio de Neiva conduce hacia Mocoa, Putumayo, logró la incautación de varias armas de fuego, un vehículo y la captura de 3 personas. En San Fernando, municipio de la depresión Momposina, se decretó la alerta naranja por la intensidad de las lluvias. Debido a esta situación, más de 700 campesinos se encuentran damnificados y hacen un llamado urgente al gobierno nacional. El presidente electo Gustavo Petro anunció que ya tuvo los primeros diálogos con el gobierno venezolano para reactivar la frontera. John López, ¿qué dijo el presidente electo? Adelante. Mire, Patricia, pues la charla que sostuvieron el presidente electo Gustavo Petro y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue a primera hora del día. Los dos coincidieron en la importancia de restablecer las relaciones binacionales y acordaron puntos importantes para lograrlos, entre ellos la reapertura total de la frontera, el impulso económico en la zona y encontrar las herramientas necesarias para combatir el hambre en las dos naciones. El objetivo de Gustavo Petro, según explicó, está enfocado a proteger a la población de frontera. Restituir plenamente los derechos humanos de la población que habita la frontera colombo-venezolana lado y lado es fundamental. Que los estados puedan garantizar eso. Dijo que una buena relación con Venezuela generaría un ambiente de paz interna en las dos naciones. Ellos pueden ayudarnos en la pacificación de Colombia y nosotros podemos ayudar en que no se violente la sociedad venezolana. Y aseguró que el intercambio comercial es fundamental para combatir el hambre. Abaratar los insumos agropecuarios que tenía una institucionalidad, un camino recorrido entre Colombia y Venezuela hace décadas, puede ser hoy un objetivo inmediato si queremos combatir el hambre tanto en Venezuela como en Colombia. El presidente Iván Duque reaccionó. Dijo que la frontera está abierta y pidió un mayor compromiso en la lucha contra el terrorismo en la zona. Las fronteras no han estado cerradas. Aquí lo importante es sobre todo que nosotros sigamos garantizando, sobre todo
del lado venezolano es que no haya connivencia con el terrorismo, porque allá está Pablito, porque allá está Antonio García, porque allá está Iván Márquez. Desde Venezuela, Nicolás Maduro dijo que las relaciones binacionales son necesarias para la prosperidad de los dos países. Conversé con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y en nombre del pueblo venezolano lo felicité por su victoria. Dialogamos sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, diversos temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos. La relación con Venezuela era uno de los puntos que el presidente electo había manejado durante su campaña presidencial. El gremio comercial y las autoridades de la zona de frontera en Cúcuta piden garantías para impulsar la economía de la región. El informe es de Paola Tarazona, periodista de la Radio Nacional. En norte de Santander, los alcaldes del área metropolitana manifiestan expectativa positiva de lo que podría llegar a ser una reapertura de frontera luego de conocer el pronunciamiento del presidente electo Gustavo Petro en conversaciones con las autoridades venezolanas. Esto dijo el alcalde del municipio de Villa del Rosario. Esperamos que esto se reactive el comercio binacional, mitigue tanta delincuencia que hay acá, pero sobre todo quiero pedirle a nuestro presidente Petro es que lo más afectado que se ha venido presentando, aparte de Cúcuta, es Villa Rosario. Que tenemos que recuperar la parada con un centro comercial a cielo abierto, brindar seguridad. Entre tanto, estuvimos en la zona de frontera con los comerciantes y manifestaron además sentirse agradados con la noticia, pues aseguran que traerá desarrollo para la zona limítrofe. Que todo sea para solución de la frontera sería bueno, ¿no? Es una necesidad tanto para los dos países, que se debería hacer desde hace mucho tiempo. Porque hay más libertad, hay compras de comida y todo más rápido, más barato que allá, porque no conseguimos nada, no tenemos nada en Venezuela. En la información desde Cúcuta, Paola Tarazona. El presidente Duque calificó de errático el posible proyecto de conectar al país con el gasoducto venezolano. Destacó las mobiliarias inversiones en exploración. El presidente Duque calificó de muy grandes las inversiones del país en la exploración de hidrocarburos costa afuera, en asocio con empresas extranjeras. Dijo que depender de hidrocarburos venezolanos sería un error. Las ideas de volver a instalar dependencia gasífera con Venezuela son totalmente erráticas. Destacó que Ecopetrol es generadora con renovables no convencionales. Atraer la inversión es muy difícil, pero espantarla es muy fácil. Si las reglas que han traído esa inversión extranjera se convierten en una incertidumbre, la inversión se va a ir corriendo. Explicó que Ecopetrol participa en proyectos de conservación geotérmicos y biomasa y defendió la inversión extranjera. En RTVC Noticias hablamos con la vicepresidenta electa Francia Márquez. Explicó el papel de la mujer en el próximo cuatrenio y los desafíos de la administración que ejercerá al lado de Gustavo Petro. Reconciliar este país será un desafío. Lograr que la gente viva en dignidad implica fortalecer la economía del país. Además de la paz, la primera vicepresidente afro, Francia Márquez, dice que uno de sus legados en el próximo gobierno será el Ministerio de la Igualdad. La igualdad y oportunidades para los jóvenes, por la igualdad de los pueblos étnicos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y rom, por territorios que han estado excluidos y marginados históricamente. Sueña con que la mujer tenga una alta participación en el gabinete ministerial y toma de decisiones en el país. Ojalá que por lo menos el 50% de las personas que estarán llevando las riendas de nuestro gobierno, que estarán ayudando a gobernar este país, pues espero que sean mujeres. Cuando las mujeres participamos en estos espacios se hace diferente, se gobierna diferente. Contó a RTVC Noticias sobre su conversación telefónica con Marelén Castillo, quien fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Nos felicitamos mutuamente, sí, porque hicimos las dos una labor inmensa. Hablamos de cómo juntarnos, ¿no? Como hermanas, cómo avanzar, cómo proponer, cómo transformar, y ella manifestó también su intención de la forma en que me dijo: estoy lista para que trabajemos, estoy lista para que avancemos.
Márquez, oriunda del Cauca, dice que le enorgullece haber recibido la llamada de felicitación y apoyo de la vicepresidente de Costa Rica, Epsi Campbell, la primera mujer afrodescendiente en asumir ese cargo en la región. Son intensos los movimientos de la política. Las bancadas de Senado y Cámara del Pacto Histórico se reunieron hoy para definir cómo quedarán conformadas las 7 comisiones del Congreso de la República. Buscan mayorías para la administración Petro. El encuentro de hoy tuvo como finalidad definir la conformación de las comisiones y el nuevo mapa de fuerzas oficialistas en el Congreso que inicia en menos de un mes. En el caso mío me voy a mantener en la comisión tercera, en la comisión primera van a ir Clara López, Roy Barreras, Alexander López y la mayoría quería en la comisión quinta, digamos que eso es la novedad. El presidente electo es quien tiene la última palabra. Su opinión será fundamental para que él determine cuál es el rol que debe jugar cada senadora y cada senador. El pacto histórico busca unir mayorías. El Partido Liberal ya está en la lista. Tuvimos ya una comunicación muy positiva con los compromisarios del Partido Liberal y estamos esperando solamente la decisión del Partido Liberal. Nosotros necesitamos el liberalismo para conformar las mayorías y para que Gustavo Petro tenga gobernabilidad. El compromisario de la Cámara de Representantes es David Racero y del Senado son Alexander López, María José Pizarro y Gloria Flores, quienes se encargarán de negociar con los otros partidos, las mesas directivas y los presidentes de ambos legislativos. RTVC Noticias habló en exclusiva con delegaciones diplomáticas europeas sobre la transición política en el país. Exaltaron la implementación de los acuerdos durante el gobierno Duque y consideran que esa política debería mantenerse en el periodo presidencial entrante. Para los embajadores de Francia y Alemania en Colombia, la implementación de los acuerdos de paz se han convertido en un eje principal de su trabajo en el país. Piden que se continúe la ejecución sobre lo construido en estos años. Avanzamos mucho en la reincorporación de los excombatientes, en el enfoque en regiones afectadas por el conflicto, los PEDETs. El gobierno hizo un trabajo maravilloso en eso. Este acuerdo de paz puede ser un ejemplo para otros conflictos armados en el mundo. A las delegaciones diplomáticas les preocupa que aún hay violencia en Colombia. Con el problema de violencia que sigue en el país, el proceso de paz, la implementación del acuerdo necesita un empuje grande. La comunidad internacional está lista para ayudar y para acompañar este esfuerzo. Vamos a seguir trabajando con Colombia sobre todos esos temas que son temas importantes para nosotros, temas importantes también para la comunidad internacional. Otro de los temas de interés para Francia y Alemania con Colombia tiene que ver con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático como desafío mundial. Y hay tranquilidad en los mercados nacionales e internacionales después de la volatilidad del inicio de semana. El dólar no subió y las acciones cayeron levemente. El precio del dólar bajó 40 centavos y quedó en 4.026 pesos con 52 centavos, un nivel similar al promedio registrado en los últimos 2 meses. Los mercados financieros estuvieron mucho más tranquilos hoy, descontaron toda la información que hay disponible hasta el momento alrededor de lo que será el gobierno del nuevo presidente. En casas de cambio la divisa tiene mayor demanda, pero el gremio espera que en los próximos días el mercado se normalice. Aquí a 2 días la estabilidad esté totalmente dada en las oficinas de cambio y sobre todo que tengamos suficientes divisas o tengamos suficientes oferentes para poder seguir atendiendo la demanda. El índice Colcap, que reúne a las acciones más importantes listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, perdió 1,87%. Las acciones que más cayeron fueron las de BHI, con 6,71%, Grupo Sura, con 6,25% y Ecopetrol, con 4,52%. La designación del próximo ministro de Hacienda podría generar mayor confianza en los inversionistas extranjeros. La Superintendencia de Sociedades entregó el listado de las 1.000 empresas más grandes en Colombia. Ecopetrol encabeza la lista en el sector público y Terpel en el sector privado. Los ingresos de las 1.000 empresas más grandes en Colombia durante 2021 crecieron 30% y llegaron a 908 billones de pesos.
Entre públicas y privadas, el ranking lo lideran Ecopetrol con ingresos por 85 billones de pesos, Terpel con 17 billones, Reficar con 15,5 billones, Comunicación Celular Claro con 14,6 billones y Almacenes Éxito con 13 billones de pesos. Hay diversidad de sectores, ¿no?, como empresas de energía, empresas de servicios, empresas del comercio, empresas incluso del sector de la salud como las EPS. De las 1.000 en el listado, 533 operan en Bogotá y Cundinamarca, 186 en Antioquia, 111 en la costa pacífica y 84 en la costa atlántica. El año pasado, las 1.000 empresas más representativas del país reportaron ganancias por 97 billones de pesos. Buenas noches, momento para la información internacional en RTVC Noticias. Iniciamos con el terremoto de magnitud 5,9 que dejó más de 1.000 muertos y casi 1.500 heridos en Afganistán. El régimen talibán que gobierna el país hace 10 meses solicitó ayuda internacional para atender esta emergencia humanitaria. La ONU dijo que ya están movilizándose. Un fortísimo sismo hizo más evidente que nunca la confluencia de dificultades y debilidades en un país como Afganistán. Su extremo más oriental, con esta geografía intrincada y montañosa, resistió un superficial terremoto de magnitud 6,1. La corta profundidad de 10 kilómetros del remesón de tierra desbarató la vida en Paktita y Khost, dos provincias donde la precariedad, como en gran parte del país, es el estándar en sus poblaciones. En segundos, el árido terreno incluía la omnipresencia de la destrucción y los centenares de fallecidos apilándose. Y estos cuadros en los hospitales. El establecimiento talibán, muy cerca de cumplir un año en el poder, con dificultad responde a las emergencias. Todavía capoteando el saldo devastador de unas inundaciones, se valió de helicópteros para dar su respuesta al terremoto. Respuesta que podría quedar insuficiente sin el apoyo de las agencias de ayuda internacional que abandonaron el país desde que impusieron su gobierno. Probablemente se requerirán al menos 15 millones de dólares de inmediato para responder a las necesidades de múltiples sectores. El difícil acceso a este macizo montañoso haría que el número de muertos aumente ante la tardanza de poder arrebatar sobrevivientes de entre los ladrillos de arcilla y las inmensas piedras con que se edifican las casas. Anecdóticamente, Afganistán debe la capacidad destructora de este fenómeno natural a su geografía, la calidad de sus construcciones y a la crisis financiera y humanitaria que vivencia. Y sigue la crisis en Ecuador por las masivas protestas que aumentaron hoy la presión en las calles militarizadas de Quito. Los indígenas y el gobierno de Guillermo Lasso miden fuerzas sin que aún sea clara una salida después de 10 días de manifestaciones. Al menos 15.000 manifestantes participaron hoy en las marchas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador en el centro de Quito. Los indígenas exigen que se derogue el estado de excepción y que cese la represión para propiciar un espacio de diálogo. Su líder, Leonidas Issa, señaló a Guillermo Lasso de tener las manos manchadas de sangre. Pero el ministro de Gobierno aseguró que no levantarán el estado de excepción porque no permitirán que se repita lo ocurrido en 2019. El diálogo sincero no admite condiciones, señor Issa. Tenemos urgentes problemas nacionales que resolver. Y la violencia no es la forma, así no. El gobierno está a la espera de que Issa acepte la invitación al diálogo formulado por más de 300 organizaciones de la sociedad civil con el apoyo técnico de la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas. Con los acercamientos en un punto muerto, las protestas avanzan en el resto del país. Los 18 policías de Ecuador, cuya desaparición fue denunciada este miércoles por el ministro del Interior, fueron hallados horas más tarde y se encuentran en buen estado. Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, al menos 2 personas han muerto en medio de las protestas, 90 han resultado heridas y 87 han sido detenidas por las autoridades. Según la policía, hay 101 efectivos y soldados heridos. Hablamos de la guerra de Ucrania porque la tensión con la OTAN vuelve a estar latente en medio de advertencias de Rusia a Lituania. El bloque insiste que un ataque contra un integrante de la alianza supone un ataque contra todos. En 24 horas, al interior de este recinto en Bruselas, a más de 2.000 kilómetros de Kiev, se definirá el destino de Ucrania y podría ser uno muy diferente al de ahora. Haré todo lo posible para que se apruebe una decisión histórica de la Unión Europea.
El presidente ucraniano se refiere a nada menos que el trámite de la candidatura de su país para adherirse a ese bloque político. Esa que avanza mientras sus tiempos de guerra prosiguen porque Rusia la obliga a volcar sus recursos del campo de batalla hacia la protección de civiles al desgastar su agresión de nuevo en puntos que ya había desmoronado, como Kharkov, Lysychansk y Severodonetsk en el Donbass. Algunas cosas en Ucrania me recordaron las imágenes de ciudades alemanas después de la Segunda Guerra Mundial. Y al igual que la Europa devastada en ese momento, Ucrania ahora necesita un plan Marshall para reconstruir. El hilo para que esta guerra amplifique su radio es muy delgado y podría romperse. Pues mientras prepararse para las ofensivas convoca la fuerza femenina del país, Moscú dice que no serán diplomáticas sino prácticas las medidas que adoptará, porque Lituania le trunca el tránsito de algunas mercancías a Kaliningrado, su enclave, y que pueda exportar esta guerra por primera vez fuera de Ucrania. Y volvemos a Colombia porque hoy fue un nuevo día de cara a cara entre víctimas del secuestro de las FARC y los antiguos cabecillas de las entonces guerrillas. Hoy familiares reclamaron por prácticas atroces como cobrar extorsiones por personas que ya habían sido asesinadas. Se vivió un nuevo cara a cara entre las víctimas y los 7 miembros del secretariado de las FARC. Diva Cristina, hija mayor de Juan Antonio Díaz, secuestrado, liberado y posteriormente asesinado por no pagar las extorsiones de una de sus hijas, y sus sobrinas secuestradas el día de su liberación, pidió saber por qué las FARC se ensañaron con su familia. Y quiero decirle aquí a ustedes que ustedes acabaron con mi familia. Reconozco ante usted con la mayor humildad mi responsabilidad del secuestro de su señor padre Juan Antonio Díaz Calderón. Yo asumo toda la responsabilidad individual, colectiva, por la práctica del secuestro. Pero también hubo un momento de nuestra historia que nos llevó a algunos liderazgos a tratar de no ahondarnos en estas prácticas. Uno de los hechos más duros que relató en medio de la audiencia fue el de cobros a familiares por secuestrados que ya habían muerto en medio de su cautiverio. A veces la persona moría en cautiverio y a pesar de ello hubo muchos casos que a los familiares no se les decía nada, sino que se les seguía cobrando. Otro de los hechos gravosos al que se refirieron fue el de cruzar el extremo de secuestrar a menores de edad. El secuestro de niños, el secuestro de ancianos, secuestro de muchas personas de mediana edad. Fue uno de los tantos extremos en que llegamos en esta política de secuestros. En la audiencia, los miembros del antiguo secretariado revelaron que cometieron secuestros extorsivos para pagar por intercambio de información de las autoridades. Incluso aceptaron que en medio de la entrega de pagos por rescates secuestraban a las personas que entregaban el dinero para seguir extorsionando a las familias. Un tribunal de Santander falló en contra de una familia que pretendía reparación tras resultar afectada por un desbordamiento del río Librija en 2011. Más hechos del día en el siguiente resumen en un minuto. Al exdirector de Envías, Daniel García, la Fiscalía le imputó el delito de enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado por el caso de Odebrecht. Al parecer, García entre 2009 y 2012 habría recibido dinero proveniente de contratos por servicios no prestados. El exfuncionario no aceptó cargos. Melison Perea Bonilla, alias Pluma, el tercer cabecilla del Frente Resistencia Cimarrón del ELN que delinque en el Chocó, fue capturado. Lo encontraron en Medellín, donde habría llegado para ajustar cuentas con desertores del grupo armado ilegal, señalados de brindar información a las autoridades. Un carpintero de 50 años fue engañado con una oferta de trabajo en Barbosa, Santander, a donde llegó y fue secuestrado por el Clan del Golfo. Uno de los delincuentes se contactó con la hija de la víctima, a quienes le exigía 25 millones de pesos por su liberación. 2 hombres fueron capturados. Un juez envió a la cárcel a 4 hombres, entre ellos Alexander Lozada Ramírez, alias Monocuco, por porte ilegal de armas. Monocuco es señalado de ser el cabecilla del Frente Martín Villa de las disidencias de las FARC en Arauca.
noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos hoy desde la ciudad de Medellín, pero sobre todo desde el lugar de la noticia deportiva, porque hoy aquí en el estadio Atanasio Girardot se disputarán los primeros 90 minutos de la gran final del fútbol profesional colombiano entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. ¿Será el título 17 para el equipo verde o será la cuarta estrella del equipo Pijao? Pues esto lo sabremos el próximo domingo cuando ya se cierre la serie. Por lo pronto escuchamos a los protagonistas. Serán partidos muy cerrados porque lo que importa en una final es ganar como sea. Yo quiero es levantar la copa, ¿cierto? Y ya, que jugó mal, que jugó bien, que yo no sé qué, que Tolima fue superior, pues lo felicito, ¿cierto? Pero la copa está acá. Y el Tolima sabe que jugará contra un equipo que más que fútbol le dará batalla. Jugar con Nacional no es fácil. Así que esperemos poder contrarrestar esas cosas, poder controlarlos y poder atacarlos. Nacional tiene un deseo reprimido por 5 años y su historia exige. Y sabemos que Nacional está en la obligación de ganar, porque siempre lo he dicho, para mí somos el mejor equipo del país, el más grande. Pero más allá de todos los enfrentamientos y el historial reciente, será una fiesta deportiva. Una fiesta deportiva de fútbol, acostumbrado a este estadio a tener esas vivencias, esos espectáculos donde su hinchada de Nacional va a llenar el estadio y va a colmarlo y va a apoyar a su equipo como es normal, como nuestra gente nos va a apoyar el domingo en Ibagué. Nacional y Tolima buscan coronarse. El verde va por su estrella 17 y el vino tinto y oro, el nuevo grande, por su cuarta corona. Y ahora seguimos con noticias del fútbol, pero internacionales, porque la Conmebol pretendería cambiar las reglas de juego para las clasificaciones al Mundial del 2026, que recordemos se va a disputar en México, Estados Unidos y Canadá. Por lo pronto, entonces, para Sudamérica se tendrían 6 cupos directos y 7, el último para repechaje. Por lo pronto, recordemos que en la actualidad hay 4 directos y 1 por repechaje, pero aquí en el informe les explicamos cómo serían esos cambios. El objetivo es reducir la cantidad de partidos y sumarle emocionalidad hasta la última fecha. Vamos al ejemplo. Se harán 2 grupos. Supongamos que el grupo A tiene a Brasil, Paraguay, Venezuela, Ecuador y Chile, y que el B tiene a Argentina, Bolivia, Uruguay, Colombia y Perú. Colombia enfrentaría en partidos de ida y vuelta a Brasil, Paraguay, Venezuela, Ecuador y Chile, y no enfrentaría a ninguno con los cuales quedó sorteado. Los 2 equipos de cada uno de los grupos que hagan más puntos irán directo al Mundial para así sumar 4 clasificados. Volvamos al ejemplo. Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador irían directo, dadas las posiciones en cada uno de sus grupos. Ahora, quedando 3 cupos por disputar, se darían enfrentamientos entre los terceros y cuartos de cada zona en partidos de ida y vuelta. Supongamos que Colombia queda tercero del grupo B y se enfrentará a Paraguay, que terminó cuarto del A, y Chile, tercero del A, se enfrentará a Perú, cuarto del B. Colombia y Chile ganan y van al Mundial, por lo que Perú y Paraguay jugarán la serie para definir al clasificado al repechaje intercontinental. Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile van directo. Perú y Paraguay juegan por el cupo al repechaje. Según el formato, el número máximo de partidos que una selección tendría que jugar en la eliminatoria regional serían 14 y no 18 como ahora. El nivel de emoción en la competencia subiría y el valor de los derechos de televisión también, precisamente por ser finales. Y 8 de 10 equipos tendrían posibilidad hasta el final de ocupar una casilla en el Mundial. Y hoy los saludo con Let's Get Loud de Jennifer López, porque quiero que hablemos precisamente del documental. Lo primero que quiero es rectificar esa frase que fue absolutamente controversial en redes sociales y en algunos medios que la usaron como titular malintencionado, en el que Jennifer López dice aparentemente que haber compartido escenario en el Super Bowl con Shakira fue uno de los peores errores de su carrera. La frase puesta en contexto no es tan así. Resulta que presentarse en el Super Bowl es básicamente consagrarse como leyenda. Es un espectáculo que ven muchas personas, en la que además invierten mucho dinero y hay una cantidad enorme de
patrocinadores y marcas inversionistas. Entonces, el artista que está invitado ahí siempre se siente con la responsabilidad de hacer un resumen de lo que ha sido su carrera artística en 12, 13 minutos, que es el tiempo que tiene durante el intermedio. Cuando se lo ofrecieron a Shakira y a Jennifer López, tenían que compartirlo, es decir, 6 minutos para cada una. Lo que dijo Jennifer López en ese documental fue que compartir el Super Bowl, dividirlo y solamente cantar 6 minutos e intentar resumir su carrera musical en esos 6 minutos había sido un gran error. Nunca mencionó a Shakira. Dicho esto, y salvado el honor de Jennifer López, quiero que hablemos un poco de por qué es importante para la música. Yo encuentro 2 razones enormes. La primera es que abrió el mercado anglo para todos los latinos. Antes de que ella comenzara a cantar y a bailar y a volverse una estrella de pop americana, la música americana solamente estaba hecha por estadounidenses, solamente se hacía en inglés y solamente se hacía con ritmos que estaban relacionados con el pop y con el rock anglo. Cuando Jennifer López comenzó a hacerlo, comenzó a incluir ritmos de Puerto Rico, ella nació en Estados Unidos, pero los papás son de Puerto Rico, como el cha-cha, como la rumba, y todo eso fue hibridando culturalmente la música y haciéndola mucho más rica, sobre todo dándonos presencia a nosotros, como parte del continente, dentro de ese mercado. Y la segunda es que siempre ha sentado una voz política y muy, muy crítica sobre el trato que tienen los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Cuando pasó todo este escándalo de Trump, en el que Trump dijo que no eran bienvenidos, ella fue la primera en decir, no, espérese un momento, nosotros no estamos invadiendo su país, lo estamos enriqueciendo. Hechos así y momentos así dentro de la música de Jennifer López siempre han tenido una incidencia enorme en el sentir de la gente, tanto así que durante la posesión de Joe Biden, para reconciliarse un poco con ese corazón latinoamericano, Jennifer López estuvo cantando ahí. This land was made for you and me. As I went walking down that ribbon of highway. Les contamos ahora que el presentador colombiano Jorge Barón recibió el World Guinness Record por sus 53 años como productor de un programa musical. Y esta noche el presidente Iván Duque le hizo un reconocimiento. Destacó su compromiso y entrega por Colombia. Barón condujo por 53 años el Show de las Estrellas, impulsando el arte y el folclore musical y llevando a grandes artistas a todos los rincones del país. Es quizás la más grande exaltación de lo que es la laboriosidad y lo que es estar dispuesto semanalmente, periódicamente, a abrirle las puertas del éxito a tantos talentos. Cuando me comunicaron la extraordinaria noticia sobre el récord mundial, me sentí en la sala de mi casa para disfrutar de la alegría infinita. El precio interno de la carga de café subió 33.000 pesos y quedó en 2.273.000 pesos. 83% de los colombianos celebrarán el Día del Padre el próximo domingo 26 de junio, según una encuesta de FENALCO. 35 billones de pesos ha invertido el actual gobierno en la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19 desde marzo de 2020. 30.365 personas en condición de discapacidad fueron formadas en habilidades digitales y emprendimiento por parte del Ministerio TIC entre 2018 y lo que va de 2022. La justicia argentina llevará a juicio oral a 8 profesionales de la salud acusados por negligencia criminal y mala praxis en la muerte del ídolo deportivo Diego Armando Maradona. Más noticias del mundo a continuación. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos compareció hoy ante un comité del Senado y adelantó que el organismo mantendrá su política de subidas de las tasas de interés y no descartó que el país entre en recesión. Jeremy Powell aseguró que el aterrizaje suave de la economía con una caída de la inflación es un escenario cada vez más difícil. Sindicatos de la estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, convocaron a un paro indefinido por el cierre de la Fundación Ventanas, ubicada en una zona conocida como el Chernóbil chileno. Durante el primer día de la huelga hubo alteraciones, pero esto no detuvo el funcionamiento de la compañía.
El presidente francés Emmanuel Macron llamó a los partidos de oposición en el Parlamento a buscar compromisos para asegurar la gobernabilidad del país, luego de perder la mayoría absoluta el pasado domingo en las elecciones legislativas. Macron reconoció que este nuevo panorama político lo obliga a legislar de otra forma y a buscar acuerdos. La Policía Federal de Brasil capturó en Hungría a uno de los mayores traficantes internacionales, Sergio Roberto de Carvalho, a quien la prensa brasileña apoda el Pablo Escobar de Brasil. Este hombre, prófugo de la justicia desde 2020, era sospechoso de estar al mando de una organización de tráfico de cocaína hacia Europa. Llegamos a oportunidades. Atentos operarios agrícolas porque hay 523 vacantes para trabajar en Cundinamarca. Vean cómo postularse. En oportunidades para que operarios agrícolas trabajen en diferentes municipios de Cundinamarca, vaya a la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge el departamento Cundinamarca. Selecciona el ítem explotación primaria y extractiva y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, técnico o tecnólogo y pilas porque para algunas vacantes no es indispensable tener experiencia laboral. Atentos porque son 523 vacantes con salarios de hasta 2 millones de pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de municipios como Tocancipá, Facatativá, Zipaquirá, entre otros. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva porque a 2 días de que comiencen los Juegos Bolivarianos, el presidente de la República, Iván Duque, le entregó la bandera a la delegación colombiana que nos va a representar en estas justas. Pues recordemos que todo esto, este espectáculo deportivo comienza el próximo viernes y se terminará el 5 de julio. 635 deportistas colombianos participarán en 54 disciplinas de los Juegos. Gracias al equipo Colombia, pues se tiene el apoyo que necesitamos para seguir este proceso deportivo en donde podemos asistir a los eventos más importantes como campeonatos del mundo. El presidente Iván Duque y el ministro Guillermo Herrera entregaron la bandera a los medallistas olímpicos Ingrid Valencia y Carlos Ramírez, quienes serán los abanderados de Colombia en la ceremonia inaugural. Un honor muy grande para mí y un orgullo llevar la bandera de Colombia, la verdad va a ser una experiencia muy bonita, la primera vez que llevo este honor de llevar la bandera en la inauguración, mi primera inauguración también porque no he ido a ninguna, así que serán unos juegos que viviré de una manera totalmente diferente. En total asistirán 3.264 deportistas de 11 países. 400 serán las medallas a entregarle a los campeones del área que comenzarán su camino rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024. A James Rodríguez le siguen lloviendo pretendientes en el fútbol sudamericano. Por lo pronto, las jugadoras de la selección femenina de mayores se preparan para lo que será la Copa América de fútbol y nuestra selección de básquet de mayores también se preparan para tener un cupo en el Mundial. Pues bueno, esto y más hace parte de nuestro resumen deportivo del día. Desde Brasil se anuncia que James Rodríguez está en negociaciones con el Botafogo de Río de Janeiro. El colombiano, que ha sido enfático en declarar que no quiere continuar en el fútbol de Qatar, ha sonado para equipos de Turquía. Y la noticia de hoy proviene de periodistas brasileños que afirman que el futbolista está en la carpeta del Botafogo y que ya hay acercamientos. La selección Colombia femenina de fútbol viaja a Estados Unidos para enfrentar amistosos contra la selección local, actual campeona del mundo, preparándose para la Copa América que se realizará en nuestro país. Los amistosos se disputarán estos 25 y 28 de junio. Y la selección Colombia masculina de baloncesto se concentró en Barranquilla para enfrentar la ventana del clasificatorio a la Copa del Mundo de Baloncesto 2023. Colombia enfrentará a Chile el jueves 30 de junio y a Brasil el domingo 3 de julio en el Coliseo Elías Shewin de Barranquilla, buscando 2 victorias para estar así entre los 3 primeros de la zona y clasificar al Mundial. Soy bogotano de nacimiento y estudiante de la UNAD, del cual aspiro a ser algún día periodista o como comunicador social. A pocos meses de que se haya lanzado el informativo de RTVC Noticias, decidí crear una carta. Y no solamente la carta con palabras bonitas, también plasmar a los presentadores del informativo.
En una nota que hicieron en la emisión central destacaron mi carta y quedé feliz por esa respuesta que me dieron allá en el informativo. RTVC Noticias muestra las otras historias a las cuales, pues a mi juicio, lastimosamente no vemos en los canales privados. Esas historias y estas noticias positivas que hacen mucha falta en este país, y ahí es donde cambió mi monotonía. Yo me dije a mí mismo de que del pretexto de no volver a ver noticieros por tanta violencia que hay en este país, el cambio de opinión me la ofreció RTVC Noticias. Yo pienso que RTVC Noticias conectan a todos los colombianos. Y resulta que hay noticias para todos los amantes del vallenato. Hay una película que está por este momento rodando en las salas de Cine Colombia que pueden ver sobre leyendas vallenatas, pero mejor dejémosle esa tarea y esa noticia a alguien que es amante del vallenato hasta el último hueso, mi querido Lord Cultura Juan Sebastián Ramírez. Los pueblos no saben escribir, expresan los hechos de su entorno con el canto. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza. Leyenda viva, el alma de un pueblo. Es un viaje de la mano de importantes compositores del género vallenato, un recorrido por los ritmos tradicionales desde el origen hasta nuestros tiempos. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Juanita. El vallenato es la leyenda. A través de conversaciones genuinas, historiadores y compositores de la región vallenata cuentan la naturaleza, el rol de la mujer y el papel de los juglares en el origen y futuro del género musical. Esta gran ilusión que Nosotras las mujeres somos la inspiración número uno. A pesar de este legado, durante el siglo XIX y parte del siglo XX, el vallenato no gozaba de prestigio. Lo correcto era hablar de los grandes compositores de música clásica. Eran saltimbanqui, maromeros, domadores de animales, sacamuelas, magos. RTVC Noticias, emisión central.